Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para contarles un chisme. Bueno, no es un chisme cualquiera, es un romance secreto que nadie vio venir. Prepárense porque las fotos que vamos a ver hoy lo cambiaron todo. ¿De qué vamos a hablar? Pues, como dice el título, del romance entre Halil y Esra. ¿Quiénes son? Bueno, si eres fan de las novelas turcas, ya sabes de quiénes hablo. Y si no, tranquilo que aquí te pongo en contexto. Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, dos actores turcos que, digamos, despertaron muchas pasiones fuera de la pantalla, y parece que también dentro. Antes de empezar con todo el chismecito, que ya sé que es lo que más les interesa, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, es rápido y así no se pierden ningún vídeo como este, lleno de jugositas noticias del mundo de las novelas, las series y los famosos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Halil e Esra, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, comenzó en el set de grabación. El destino, o quizás la providencia, los unió en la exitosa serie Emanet, conocida en español como Legado. Esta novela turca que cautivó a audiencias en todo el mundo, nos presentaba una trama llena de intrigas, drama y, por supuesto, romance. Halil İbrahim Ceylan interpretó a Yaman, el protagonista masculino, un hombre de carácter fuerte y protector, con un pasado complicado. Esra Turkoglu, por su parte, dio vida a Seher, la protagonista femenina, una joven dulce y resiliente que se ve obligada a enfrentarse a difíciles circunstancias. Y bueno, la química en la pantalla era innegable. Explosiva. Desde los primeros episodios, los fans notaron algo especial. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la naturalidad con la que se tocaban, todo parecía traspasar la barrera de la actuación. Los besos, las miradas, las escenas de cercanía, todo parecía más real de lo que normalmente vemos en las novelas. Y claro, las redes sociales explotaron con rumores. Los foros de discusión, los grupos de fans y las cuentas dedicadas a la serie hervían con especulaciones. ¿Será que hay algo más? ¿Estarán juntos fuera de la pantalla? ¿Tienen que estar juntos? Eran algunas de las preguntas que se hacían los fans. El ship, como decimos en el mundo del fandom, era inevitable. La expectación crecía con cada episodio, con cada escena romántica entre Yaman y Seher. Los fans se sentían cómplices de una historia de amor que parecía trascender la ficción. Los momentos de tensión, los conflictos y las reconciliaciones de los personajes en la serie solo alimentaban la llama del interés por lo que podría estar pasando fuera de las cámaras. La química entre Halil y Esra era tan palpable que resultaba difícil imaginar que fuera solo producto de la actuación. Al principio, como es costumbre en estos casos, los actores negaban cualquier relación. En entrevistas y a través de sus representantes, mantenían una postura profesional y discreta. Decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo, que todo era parte de la actuación. Ya saben, la clásica respuesta para mantener la privacidad, para no desviar la atención de la serie, o simplemente porque, quizás aún no estaban listos para hacer pública su relación. Tal vez estaban protegiendo su naciente romance de la exposición mediática, o quizás simplemente querían disfrutar de sus sentimientos sin la presión de los focos. En este punto, las declaraciones de Halil y Esra eran consistentes: profesionalismo, amistad y dedicación a su trabajo. Evitaban las preguntas directas sobre su vida personal y se centraban en la importancia de la serie, en el esfuerzo del equipo y en la gratitud hacia el público. Sin embargo, la insistencia de los fans y los medios de comunicación no cesaba. Los rumores persistían, alimentados por pequeños detalles, gestos sutiles y fotografías compartidas en las redes sociales. Cualquier interacción entre ellos era analizada minuciosamente, buscando pistas que confirmaran o desmintieran las especulaciones. Pero el tiempo, dicen, es el mejor juez, y la verdad, como siempre, se abre camino. La paciencia de los fans, la persistencia de los medios y, sobre todo, la química innegable entre Halil y Esra, crearon un ambiente de expectación y curiosidad. El rumor se fortaleció y la posibilidad de un romance real entre los protagonistas de Emanet se convirtió en un tema de conversación recurrente entre los seguidores de la serie. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fueron las fotos. Fotos que nadie esperaba, fotos que salieron a la luz en medio de la producción de la serie, cuando ya llevaban un tiempo trabajando juntos, y que sacudieron el mundo de los fans y la prensa por igual.
¿Dónde fueron tomadas esas fotos? Bueno, ahí es donde el misterio se vuelve aún más jugoso. Las fotos los mostraban juntos en situaciones íntimas y románticas, en lo que parecía ser una cita. Se les veía caminando tomados de la mano, abrazados, sonriendo cómplices y, sobre todo, besándose. ¿Cómo llegaron estas fotos a la luz pública? Esa es otra historia llena de misterio y especulaciones. Algunas fuentes aseguran que fueron filtradas, tal vez por alguien cercano a la pareja o incluso por una fuente interna de la producción. Otros, más proclives al sensacionalismo, sugieren que fueron tomadas por un paparazzi, ávido de capturar el momento que confirmaría los rumores. Lo cierto es que de repente Internet se inundó con imágenes de Halil y Esla. Las fotos, sin lugar a dudas, revelaban la existencia de una relación sentimental más allá de las pantallas. Las fotografías mostraban a Halil y Esla en un ambiente relajado y alejado del set de grabación. En ellas se les veía disfrutando de su compañía, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Las imágenes eran claras y contundentes, no dejaban lugar a dudas. Se les veía tomados de la mano, abrazados, riendo juntos, y hasta besándose. Era la confirmación definitiva de lo que muchos fans ya sospechaban. El romance, por fin, era oficial. El secreto, revelado. La verdad a la vista de todos. La reacción de los fans fue épica. La mayoría, obviamente, estaban felices. Celebraban la pareja, los apoyaban y decían que se veían hermosos juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para los actores. Los comentarios eran positivos, el entusiasmo era palpable. La alegría de los seguidores de Emanet era evidente. Y cómo no, si en la pantalla ya habían construido un romance que cautivó a miles de personas. Ahora, verlos juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad para muchos. Los fans sentían que estaban viviendo un cuento de hadas, donde el amor de Yaman y Seher había trascendido la ficción. Los comentarios en las redes sociales eran puro amor y buenos deseos. Son perfectos, hacen una linda pareja, me encanta verlos juntos, eran algunas de las expresiones de cariño que inundaron las plataformas digitales. Pero no todo fue color de rosa. También hubo críticas y opiniones negativas. Algunos escépticos argumentaban que la relación era una estrategia para promocionar la serie, para generar más interés y mantener la atención del público. Otros, con menos entusiasmo, simplemente expresaban que no les gustaba la pareja, que preferían a Halil y Esla por separado. Siempre hay quienes no están de acuerdo, ¿verdad? La envidia, la desilusión o simplemente la falta de empatía también se manifestaron en algunos comentarios. Sin embargo, en general, la reacción fue positiva. La gente quería saber más, quería ver más fotos, quería saber cómo se sentían. Después de que las fotos salieron a la luz, los actores decidieron, finalmente, confirmar su relación. Ya no era posible negar la evidencia. La privacidad se vio afectada, y era hora de enfrentar la realidad. Halil y Esla empezaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales, a compartir momentos de su vida privada, aunque sin dar demasiados detalles. Querían mantener su privacidad, pero al mismo tiempo no querían esconderse. El romance ya no era un secreto. Se convirtió en una linda y tierna historia de amor que a partir de ese momento fue compartida con el mundo. El anuncio oficial de la relación llegó con un poco de cautela, pero también con un dejo de autenticidad. Los actores, conscientes de la expectación que habían generado, compartieron algunas imágenes y mensajes sutiles que confirmaban su amor. Ya no era necesario especular, ya no era necesario buscar pistas. La pareja se mostraba junta, sonriente y enamorada. La serie Emanet se convirtió en un éxito rotundo, y la relación de Halil y Esla solo potenció ese éxito. La gente quería ver más de ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. La trama de la serie, con sus giros inesperados y sus momentos románticos, se veía reforzada por la conexión real entre los actores. Las redes sociales se llenaron de vídeos y edits dedicados a la pareja. Los fans creaban sus propios homenajes, utilizando escenas de la serie, fotos personales y música romántica. Y la química entre ellos en la serie, por supuesto, se intensificó aún más. Fue un momento mágico, una época dorada para los fans de las novelas turcas. La serie, que ya había ganado popularidad, alcanzó nuevas alturas de audiencia.
La combinación del drama, el romance y la conexión real entre los protagonistas generó un fenómeno cultural. Los fans se sentían más involucrados que nunca, siguiendo cada episodio con entusiasmo y comentando cada detalle en las redes sociales. La pareja se convirtió en una sensación, y su relación fuera de la pantalla alimentó aún más la pasión por la serie. El éxito de Emanet y la relación de Alil y Esla se entrelazaron, creando una historia que cautivó a audiencias en todo el mundo. Ahora bien, lo que sigue es una real idad un tanto agridulce. Después de un tiempo, la relación entre Alil y Esla llegó a su fin. Los motivos exactos nunca fueron revelados, y como suele suceder en estos casos, se especuló con todo: diferencias de personalidad, presiones mediáticas, falta de tiempo debido a sus apretadas agendas, o incluso nuevas oportunidades profesionales. Lo cierto es que la pareja se separó. Y aunque la noticia entristeció a muchos fans, el amor y el cariño que se tenían, el cariño que generaron en el público perdura. La magia de su conexión en la pantalla, y la autenticidad de su relación en la vida real, dejaron una huella imborrable. La separación, inevitablemente, generó tristeza y desconcierto entre los seguidores de la pareja. Los fans expresaron su pesar en las redes sociales, lamentando el fin de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Se preguntaron qué había sucedido, qué había salido mal. Intentaron buscar respuestas en las declaraciones de los actores, pero ambos mantuvieron una postura discreta y respetuosa. La separación, aunque dolorosa, fue un momento difícil que ambos decidieron enfrentar con madurez y profesionalismo. La serie Emanet continuó, pero la partida de Esla marcó un punto de inflexión. El encanto original se perdió un poco. El público, aunque continuó siguiendo la serie, sintió la ausencia de la química y la conexión especial entre Alil y Esla. La nueva actriz que interpretó el papel de Seher hizo un buen trabajo, pero la magia de la pareja original era inigualable. Las historias de amor, cuando tienen un final, dejan un vacío. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que el amor a veces llega de forma inesperada. Que los romances nacidos en el set de grabación pueden ser muy intensos y apasionados, pero también frágiles. Que las fotos a veces lo cambian todo. Que el amor, aunque se acabe, puede dejar recuerdos imborrables. Y que los fans siempre serán los primeros en darse cuenta de lo que está pasando. Aprendemos que en el mundo del espectáculo, la vida privada de los actores puede ser un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Que las relaciones, aunque sean públicas, son complejas y personales. Que la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar el curso de una relación. Aprendemos también que el amor, aunque a veces tenga un final, puede dejar una huella imborrable en la vida de las personas y en la memoria colectiva de sus seguidores. Y bueno, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia del romance secreto de Alil y Esla. ¿Qué les pareció la pareja? ¿Creen que hacían buena química? ¿Cuál es su escena favorita de Emanet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta historia. Recuerden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las novelas turcas y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.